No te canses de alabarle al Rey. Con mucha reverencia sigamos orando. Digámosle: bendito Padre Yahweh, gracias por todo lo que haces aquí en tu casa. Gracias por todo, papá. Hoy, Señor, tus hijos, ahora te pedimos que nos hables, que nos enseñes, que nos edifiques. Por favor, bendito Padre Yahweh, abre mi entendimiento. Plasma todo, Señor, lo que tú tienes para mí en esta hora. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Alábala al Rey. Pueden tomar sus asientos. Nosotros los cristianos, al igual que los ángeles que están en el cielo, nos gozamos cuando los pecadores se arrepienten. Amén. Porque hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Así como cuando nosotros nos volvimos al Eterno, hubo una gran fiesta ya. Igual hasta ahora. Cuando tú te das cuenta que una persona conocida se vuelve al Eterno, tú te gozas. Cantantes seculares se han vuelto al Señor y tú muchas veces has estado gozoso. Mira, tal persona ahora sirve al Señor. Los grandes políticos que alcanzaron muchos cargos públicos y tal vez cargos de mucho prestigio, de mucho valor en el mundo, se vuelven al Señor y tú te gozas por eso. Y nos admiramos cómo allá afuera la gente es cada vez más exaltada. La gente allá afuera es cada vez más promocionada, más ovacionada. Y no quiere decir que nosotros tengamos envidia por eso, sino que nos hemos conformado que tan solo allá afuera haya talento y aquí en la casa de oración no sea así. Amén. Los mejores oradores, ¿dónde están? ¿Adentro o afuera? Los mejores políticos que tienen un discurso implacable, un discurso persuasivo, ¿dónde están? ¿Adentro o afuera? Y se han levantado muchos personajes, escritores, ilustres, que han hecho muchas cosas. Son personas que se han preparado, han estudiado, y la sabiduría que el Eterno les ha dado les ha llevado a lugares donde están en estos momentos. Amén. Pero la realidad debe ser distinta. Los mejores deben estar dentro de la casa de oración, porque nosotros tenemos la verdadera sabiduría, la sabiduría del Eterno. Amén. Según la palabra vemos a Daniel, usted lo conoce hasta el cansancio, persona muy temerosa de Dios, que puso toda su confianza en Él y llegó a ser 10 veces mejor que los más sabios que tenía Nabucodonosor allá en Babilonia. Eso quiere decir que podemos ser los mejores nosotros aquí adentro, porque tenemos al Eterno de nuestro lado. Amén. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos al diablo en nuestra contra. Y el diablo pone desánimo, pone estupor, nos dardea la mente diciendo: tú no puedes. Y muchos sueños que nosotros en algún momento lo tuvimos, tal vez de jóvenes, se apagaron cuando nos volvimos al Señor. Muchos de ustedes quisieron llegar a muchos lugares que tal vez la circunstancia o las cosas que les pasaron o tal vez el pecado los truncó y tan solo se han quedado donde están. Pero dice la palabra, y la palabra es clara: aquel que está en Cristo, nueva. Amén. Nueva. ¿Nueva o vieja? Nueva criatura es. Amén. Eso quiere decir que nosotros tenemos una segunda oportunidad cuando nos volvemos al Eterno. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey.
Y tenemos una nueva oportunidad. Si tal vez el mundo, nuestro pecado nos llevó al fracaso o al truncamiento o a la parálisis o al estupor, bueno, eso fue el mundo, el diablo lo que hizo con nosotros, pero ahora que estamos con Mashiach, entonces somos nueva criatura, somos personas nuevas. Incluso personas que estuvieron tal vez en la drogadicción o en el alcoholismo, que muchas veces se quemaron las neuronas tal vez de tanto humo, pero cuando vuelven al Eterno son restauradas, son regeneradas. Amén. A su nombre. Alábala al Rey. Tenemos una gran comisión. La gran comisión que Yahshua nos mandó, la gran tarea, el gran trabajo, que incluso ese trabajo, esa comisión, nosotros tenemos que cumplirlo, aunque la vida nos cueste. Amén. ¿Y cuál es ese trabajo, esa comisión? Ir y predicar. Amén. Ir y predicar el Evangelio. Amén. Y es lo que es lo que nosotros tenemos que tener conceptualizado en nuestro cerebro, que nuestra misión nuestra es ir y predicar el Evangelio, ir y predicar a tu familia, ir y predicar a tus vecinos, ir y predicar la palabra. Amén. Pero necesitamos herramientas. Amén. ¿Quieren predicar? ¿Quieren predicar? No, ustedes tienen que responder eso. ¿Quieren predicar? Quieren predicar. Ahora sí, yo también quiero predicar. Y yo no sé cómo será tu situación, cómo será tu vida, pero yo siempre anhelaba predicar. Y no se lo decía a nadie, tan solo ahí en el anonimato, en mi sitio allá atrás. Yo quería predicar. Admiraba mucho a los pastores y yo decía, ¿cómo predican? ¿Cómo lo hacen? Y siempre quería hacer eso. ¿Cuántos tienen ese fuego de predicar? ¿Quieren hacerlo? Vamos, tranquilo nomás, no te avergüences. ¿Cuántos quieren predicar? Y entonces ay, pastor, yo no respondo para que el diablo no me escuche. Porque si el diablo me escucha, me va a venir oposición. No, el diablo sabe. El diablo te conoce. El diablo, cuando tú hablas y gritas, él dice, si este o si esta se vuelve al Señor y escucha esta palabra, él va a querer predicar. Y entonces estamos en esa lucha. Pero nosotros tenemos que saber lo que somos. Tenemos que saber para qué estamos aquí. Amén. El ministerio de Yahshua, ¿cuánto tiempo duró? 3 años. Y con 3 años, mira lo que hizo, amado hermano. Y entonces tú, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que tú comiences a predicar? ¿Cuántos años? 3 por cuánto. Amén. A su nombre. Alábala al Rey. Y entonces el mundo se prepara. Y aquellos políticos, para que digan esos discursos implacables que persuadan, incluso ahora van a ver incluso muchos de ustedes engañados, porque ya vienen las campañas políticas. Y se van ustedes a sentar, mira cómo habla, van a decir. ¿No? ¿Esas personas nacieron así? No, esas personas se prepararon. Amén. Esas personas se prepararon. Ellos estudiaron oratoria desde muy niños, desde muy pequeños. Ellos fueron formados para eso. Amén. Entonces el mundo se prepara para formar grandes oradores que tengan discurso, que tengan palabra en su boca. Y tú cuando los escuchas dices, ¿cómo no quisiera que él predique la palabra? Pero ¿por qué él si puedes hacerlo tú? Amén. Dile a tu hermano que está a tu lado, tú puedes predicar la palabra. Puedes hacerlo. ¿Quién te ha dicho que no puedes? ¿Cuántos tienen boca? Suficiente. Amén. A su nombre. Tienes lo principal. Tienes lo principal. Tienes
Tu boca. Entonces te falta algo. Y entonces, así como el mundo se prepara formando oradores y dicen oratoria, liderazgo y cuántas cosas más, entonces el pueblo del Eterno también necesita herramientas para que predique la palabra. Amén. Ay, pastor, voy a predicar, porque no se trata, date cuenta, hermano. Si incluso para cocinar se preparan, ¿o no? Los grandes restaurantes contratan, ¿no? Y dicen, no necesito un cocinero de casa, yo necesito un chef, ¿no? ¿Quieres trabajar? ¿Quieres ser profesor? Listo, a ver, ¿has estudiado? ¿Se dan cuenta o no? O sea, el mundo se prepara, amado hermano. Pero nos han metido en la cabeza, no, tan solo sale y predica. Y muchas veces por eso, amado hermano, por eso viene el engaño del diablo. ¿Por qué? Porque el pueblo no está siendo preparado, no está siendo instruido. Y tan solo se dejan guiar, se dejan llevar tan solo por lo que escucharon. Amén. Y por eso dijo el Señor en Oseas 4:6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Amén. Y muchas veces el diablo sigue el entendimiento de los pastores tan solo para pensar que tan solo los pastores nomás se pueden preparar. Y en eso no consiste el llamado del Eterno. Yahshua les dijo a sus discípulos, incluso ustedes harán cosas más grandes que las que hice. Amén, porque yo voy al Padre. Eso es liderazgo. Amén. Eso es liderazgo. ¿En qué consiste tu liderazgo? ¿En qué consiste tu paternidad? En sacar adelante a tus hijos. Un día un padre me dijo, yo estoy feliz que mis hijos tengan toda la educación. Feliz. Y creo que los padres trabajamos por eso, para darle lo mejor a nuestros hijos, para que nuestros hijos lleguen a muchos más lugares donde nosotros ni siquiera hemos pensado estar. Amén. Entonces, si tú quieres aprender algo, es para eso. ¿Para qué? Para formar al resto. A su nombre. Alaban al Rey. Para formar al resto. No te quedes con tan solo el conocimiento para ti. Porque si tú te quedas algo en tu corazón, algo para ti, eso se puede fermentar. Pero si tú lo sacas, entonces puedes tú hacer mucho por el mundo. Entonces, si tú necesitas, para tú persuadir a la gente o convencer a la gente, necesitas ser un orador, para que tú prediques la palabra, necesitas tú algo, una herramienta, que se llama la homilética. ¿Amén? ¿Amén? ¿Cómo se llama? Homilética, del griego homileia. Ay, pastor, yo cero me voy a olvidar. Es que tienes que aprender. Si hay algo mejor que tú tienes que aprender en tu vida, amado hermano, es predicar la palabra. Amén. Y es por eso, de repente muchos pastores dicen, no, pero pastor, no, usted solo necesitas al Ruach HaKodesh para predicar. Es eso, es lo principal, les enseñé la vez pasada. Amén. Para predicar necesitamos dos cosas. Primero, al Ruach HaKodesh. Segundo, conocimiento, sabiduría. Amén. Entonces tú necesitas eso, necesitas aprender. Un hermano quiere fabricar sillas, primero va a aprender cómo se hace la silla y luego lo hace. Entonces tú tienes que quitar ese cascarón que dice, no, yo no voy a aprender. Y lo primero que tú tienes que vencer es eso. El diablo ha puesto complejos de inferioridad, complejos de que esa gran mentira que te dicen que tú no puedes retener, mentira, es una mentira del diablo. Amén. ¿Cuántos pueden retener? ¿Cuántos pueden retener? Así tienes que creerlo, hermano. Porque muchos de nosotros decimos, ay, soy bruto, no sabe nada. Y su esposa de repente, no sabe nada.
Esa es mentira del diablo. Eso no habla el Eterno. El diablo sí. El Eterno te dice, tú puedes porque yo estoy contigo. A su nombre. Alábala al Rey. Y entonces yo quiero que ustedes aprendan y lo aprendan bien. Amén. ¿Qué necesitamos para predicar? Tranquilo, fuerte. ¿Qué necesitamos para predicar? Homilética. Si, amado hermano, los inconversos necesitan la oratoria para predicar, tú necesitas la homilética para predicar. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. Y un día te dirán, ¿tú has estudiado? Sí, yo estudié homilética para predicar la palabra. Porque así como el cocinero se prepara para cocinar, ¿por qué yo no prepararme para predicar la gloriosa, bendita palabra de mi Padre? Amén. Tienes que tenerlo así, tienes que amarlo así. O sea, una cosa es, ya voy a cocinar. Y muchos hacen las cosas por hacer, arroz con huevo, arroz con huevo. Pero no, yo te voy a hacer un arroz con huevo. Y preparan su arroz con huevo, lo granean bien bonito, le ponen, ¿no? ¿Han visto con tazoncito? Le ponen ahí, le ponen una hierbita y encima un huevito y lo dibujan y todavía con su nombre ponen huevo. Amén. Eso se llama cocinar con arte. Amén. Arte es hacer algo les enseñé, con belleza. Ustedes ven, es una obra de arte, qué hermoso, ¿no? Es hacer algo con belleza. ¿Y por qué para predicar no puedes también hacer algo con belleza? Amén. Y en eso consiste la homilética. Así como la oratoria es el arte de hablar en público, la homilética será el arte de predicar la palabra del Eterno. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. Y en mi vida nunca me ha apasionado tanto por estudiar algo. Y yo sé que tú te puedes apasionar por estudiar ingeniería o medicina o electrónica o matemática o muchas cosas. Pero resulta que allá en el cielo no necesitan, hermano, ingenieros o médicos. En esta tierra necesitamos predicadores. Porque Yahshua dijo, la mies es mucha, pero los obreros pocos. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. Y entonces la homileia en griego significa conversar, reunir, juntar. Y no es una palabra salida de cualquiera. En Hechos, capítulo 20, versículo 11, vamos a leerla. Hechos, capítulo 20, versículo 11. ¿Cuánto lo encontraron? Y vamos a leerla con la bendición del Padre Yahweh, de Yahshua HaMashiach y del Ruach HaKodesh. Hechos 20:11. Después de haber subido y partió el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Amén. Pueden tomar sus asientos. En el original, porque la Biblia fue escrita en griego, amén. El Nuevo Testamento fue escrito ¿en qué idioma? En griego. ¿Y en qué fue hablado? ¿No? O sea, la Biblia en el Antiguo Testamento fue hablado en hebreo y en arameo. Y algunos dicen que Yahshua habló en arameo, pero se escribió en griego. Amén. Eso tengámoslo siempre presente. Y entonces si tú vas a la fuente original, esta palabra habló largamente, dice en el original en griego dice homileia. Amén. Y por eso que de ahí parte todo. Entonces, para ello, amado hermano,
necesitamos herramientas. Las herramientas de la homilética son la propiedad y la elocuencia. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. Como partimos la clase pasada, para predicar la palabra necesitamos conocimiento, primero el Ruach HaKodesh y después el conocimiento. Entonces, el Ruach HaKodesh está con nosotros cuando nosotros cumplimos su palabra, vivimos la palabra y nos guardamos en santidad. Amén. Pero el conocimiento nos corresponde a nosotros. Amén. O usted echado en tu cama, va a venir el conocimiento. Pastor, o sea, yo oro nomás y el conocimiento viene a mí. No, el conocimiento tú tienes que trabajarlo, tú tienes que moldearlo, tú tienes que leer la palabra. Y ahí adquirirás conocimiento. A su nombre. Entonces, para predicar necesitamos elocuencia. Elocuencia es hablar con eficacia para deleitar, convencer o persuadir. Amén. O sea, no tan solo se trata de decir, ¿no? Traer, ay, tengo una palabra, y vienes y hablas, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya. Y comienzan a interpretar tan solo como usted piensa que dice la palabra. Pero no, predicar no puede ser así. Predicar tienes que hacerlo de otra manera, de una manera diferente. Amén. Con propiedad y con elocuencia. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. Como usted conoce, todo tiene que ser bíblicamente comprobado. Nos vamos a la palabra, el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 54. Mateo, capítulo 13, versículo 54. Y vamos a ver cómo predicaba Yahshua. Y dice la palabra: y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban. Amén. Y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Amén. Nuevamente: y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Amén. Cuando predicaba Yahshua HaMashiach, ¿cómo predicaba para que la gente se maraville? ¿Cómo predicaba? ¿Predicaba así por predicar? O date cuenta que las palabras más hermosas, o si alguien podría haber enseñado a predicar, ¿quién hubiera sido? Yahshua HaMashiach. Amén. Amado hermano, tú te preparas en tu salón de clase para deleitar a tu profesor o deleitar a tus compañeros. Con tu predicación, tú vas a tocar el corazón de muchas personas, y más, el Eterno se va a sentir complacido de ti. ¿Qué es lo que vale más? ¿Qué es lo que vale más? ¿Quedar bien ante los hombres o quedar bien ante el Eterno? ¿Qué es lo que vale más? A su nombre. Entonces dice la palabra que Yahshua HaMashiach predicaba de tal manera que la gente se maravillaba. ¡Qué maravilloso! Decía, escuché a Yahshua HaMashiach. Y después reaccionaban y decían: ¿que no es este el hijo del carpintero? ¿Que no es este que vende fruta ahí? ¿Que no es este el que vende mandarinas ahí en el mercado?
¿qué no es este el que tiene su moto? ¿No es este la que vende su manzanita allá? Amén. Tú puedes tener el oficio que tengas. Amén. Puedes ser albañil, zapatero, no sé, etcétera, el oficio que el Eterno te haya dado. Pero para predicar la palabra, tú tienes que ser diferente. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. Hechos, capítulo 4, versículo 13. Y muchos pueden decir, pero pastor, Yahshua predicaba así. Sí, tiene razón. Pero Él también nos dijo que nosotros haremos mayores cosas que Él hizo. Hechos 4:13. Dice la palabra: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y los reconocían que habían estado con Yahshua. Amén. Nuevamente, estando entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Yahshua. Amén. Ellos decían, Pedro, Juan, ellos no han estudiado. Ellos no son médicos, ni son abogados, ni son fariseos, ni son escribas. Son gente común y corriente. Eran pescadores. Amén. Pero no importa de dónde vengamos o qué es lo que somos. Cuando Pedro predicaba, la gente se maravillaba. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. ¿Por qué se maravillaba? Y ellos llegaron a la conclusión, se maravillaban. ¿Quién predicaba maravillosamente? Yahshua. Y entonces ellos decían, igualito que su maestro, decían ellos. Amén. Entonces Pedro y Juan predicaban, amado hermano, ¿como quién? Como Yahshua, como su maestro. ¿Yahshua qué hizo con ellos? Los preparó. Mateo 4:19, en el llamamiento de Simón Pedro, le dice, Pedro, ven en pos de mí y te haré. ¿Amén? ¿O te hago? ¿Qué le dijo? Te haré pescador de hombres. ¿Amén? O sea, ¿qué le dijo cuando lo llama? Pedro, sígueme y te haré, te voy a preparar, Pedro le dijo. A su nombre. Te voy a preparar, Pedro le dijo. ¿Qué le dijo? Te voy a preparar. Y después de 3 años, ¿cómo terminó Pedro? Preparado. A su nombre. A su nombre. Preparado. Alábala al Rey. Pero pastor, Pedro se dormía cuando oraba. Sí, después. Pero en ese momento muchos de nosotros también podemos flaquear, podemos dormir. Pero te dejemos dejar preparar por Yahshua HaMashiach. A su nombre. Alábala al Rey que vive. Y Yahshua HaMashiach los preparó. Y es por eso que ellos le decían a Yahshua, ¿qué le decían? Maestro, rabí, maestro. Y ellos decían, son mis discípulos. Y después le dijo, ya, ahora ustedes se van a llamar apóstoles, les dijo. Al principio fueran sus discípulos, y después él mismo les dijo, ahora ustedes se llamarán apóstoles. A su nombre. Alábala al Rey. Nadie nace sabiendo. El problema somos nosotros. ¿Cómo queremos ser? ¿Cómo queremos agradarle a Él? ¿Cómo? Nos hemos acostumbrado, por eso les decía,
algo, es un paradigma que nosotros, y ese es un engaño del diablo, que no, los cristianos no pueden ser. Y tenemos que nosotros romper con esos paradigmas, con esos, se podría decir, barreras, con esas trabas, con esas fortalezas que nos ha puesto el diablo. Amén. Y muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a venir a la casa de oración y salir igual. ¿Cuándo se han acostumbrado a ser así? Hubo un momento de mi vida que yo decía, hay otro culto más, igual. Pero después cambió todo. Yo dije, Señor, ten misericordia de mí. Si yo voy a encontrarme contigo, tengo que salir diferente. Tengo que aprender algo distinto. No quiero ser el mismo de antes. No quiero ser igual. Si me dormía en un momento en el mensaje, decía, Señor, perdóname, ya no me vuelvo a dormir. Pero yo no salgo igual, si no vamos a perder el tiempo tan solo. Y nuestro tiempo es valioso. A su nombre. A su nombre. Alábale al Rey. Valora tu tiempo. Valora tu tiempo. Muchos de ustedes han cerrado negocios, hermano. ¿O no? Yo también tengo que hacer. Me hubiera quedado saneando mis huaiquitos, acomodándolos para mañana. Pero yo decido parar para venir a encontrarme con el Rey. A su nombre. Alábale al Rey. Cada vez que tú vengas aquí a la casa de oración, trata de aprender algo. No salgas como llegaste. Sal diferente. Sal algo. Y ese algo va a producir fruto en ti. Y serás diferente. A su nombre. Alábale al Rey. Y entonces las herramientas de la homilética son la acentuación. Cuando tú prediques la palabra, acentúa bien. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Acentuar bien. Lee correctamente. 2, 3 veces. Respeta las comas. Respeta las tildes. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No, tranquilo, para. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? O sea, tú no vas a salir diferente, vas a salir cambiado y transformado. Si tú escuchas esta palabra, cuando te toque a ti tu participación aquí, ya no será como antes. Amén. A su nombre. Alábale al Rey. Tienes que saber articular bien tus palabras. O sea, tu palabra, tienes que abrir bien tu boquita. Amén. Para que tu palabra pueda entenderse. Muchos de nosotros hablamos rápido, ¿no? Ya me dije, ¿qué dijo? ¿Sí? Pero si tú pronuncias bien tus palabras, articulas bien, entonces el mensaje, una palabra, llegará y transformará ese corazón, esa vida. A su nombre. Alábale al Rey. Dicción. Muchos de nosotros tenemos dejos. Amén. Los peruanos, gracias al Eterno, no confundimos nuestras palabras. O la ere, lo decimos ere. ¿Sí? Pero hay algunos, por ejemplo Ángel, cuando me dice papi, ¿sí? Cómplame. Y lo cambian, ¿no? La R por la L. Y de repente algunos nos deja ese dejo. Y nosotros no decidimos cambiar. Pero por el Eterno nosotros tenemos que cambiar, ¿no? Cambiar, no cambiar.
A su nombre. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. ¿Qué, pastor? Hasta eso. Es que tengo que enseñarte todo, hermano. Si no, cambiar. Pastor, no. Mi quechua es mi quechua. Y algunos transcriversan el idioma, lo mezclan. Quechua de palabra. ¿Han visto la guarmi? Y cambian. Pero tú tienes que ser objetivo en tu mensaje. A su nombre. Alábala al Rey. Tú tienes que ser expresivo en tu mensaje. Tienes que tener expresión. Y esto te va a servir. Si tú entiendes esto, en todo lugar donde tú te desenvuelvas, porque siempre nosotros vamos a predicar la palabra, estemos donde estemos, siempre. O sea, tú eres alguien que cambia el mundo, quien influye en la vida del resto. Tú estás en una reunión, amado hermano, o sea, muchos se imaginan todavía predicar la palabra es pararse frente a un auditorio, a una casa de oración. Pero cuando tú vas en una reunión, te invitan a un cumpleaños, ¿tú qué sacas? Tu gaseosa. No, tú sacas tu Biblia y comienzas a leer. Amén. Y cuando tú leas, por eso mi papá siempre me decía, hijo, donde vayas siempre anda preparado. Anda con una palabra, anda con algo. Y cuando tú salgas, tú anda con una palabra, siempre anda con una palabra. Léelo 2, 3 veces. Y cuando tú digas, por favor, ¿puedo dar una palabra? Dalo y sacas tu espada, un texto bien leído, cambia vidas. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. Un texto, una palabra. Porque dicen la palabra es la palabra hace solo el trabajo, pero tienes que leerlo como tiene que ser. Amén. Tienes que leerlo como tiene que ser. Pero, ay no, pastor, usted a mí no me va a enseñar, ¿no? Y después damos vergüenza, hermanos. Ay, duele, ¿no? Pero es que no nos pueden tratar a los hijos de Dios de una manera despectiva. Ellos no saben. Ellos no saben. ¿Qué vas a hacer, pastor? Estudia, ponte a estudiar ingeniería, ponte a estudiar derecho, haz algo por tu vida. Cuando somos los siervos de Dios dotados de la sabiduría del Altísimo, a su nombre, a su nombre, alábala al Rey. Tenemos que tener inflexión. ¿Qué es inflexión, pastor? Tú puedes saber modular tu voz, en qué momento hablar despacio y en qué momento hablar fuerte. Amén. ¿Cómo se llama eso? Inflexión. A su nombre. Alábala al Rey. Pastor, ¿usted qué gana con todo esto? Nosotros solo queremos palabra. Sí, es necesario capacitarte. Es necesario prepararte al mundo, porque Yahshua le dijo, por si acaso los envío en medio de lobos. Amén. ¿A dónde vamos? ¿A dónde? A los lobos. ¿Y cómo están los lobos? Los lobos son doctores, los lobos son ingenieros, los lobos son profesores, los lobos ¿qué son? Abogados. Uy, los abogados, tanta letra. Es por eso un abogado acá nos debe dar un discurso excelente, hermano. Amén. Se están preparando para ello. Entonces tú tienes que estar a la altura de ellos. El apóstol Pablo dijo, me hice judío para predicar a los judíos. Amén. Tengo que ponerme, no bajar, sino ser como ellos, conocer su cultura, saber qué ellos piensan.
Entonces cuando tú vayas tan solo a leer la palabra, la gente tiene que quedar como maravillada. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. Es por eso que en estos tiempos, en esta casa de oración, se están levantando grupos. Amén. ¿Se han dado cuenta? Se están levantando grupos. Y ahora usted puede participar. En esta casa de oración se da la oportunidad a todos, amado hermano. Porque usted tiene que prepararte para que vayas a impactar al mundo. A su nombre. Alábala al Rey. Hechos capítulo 11, verso 14. Empecemos desde el 13. Hechos 11, 13. Quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, ¿qué dijo el ángel? Envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Verso 14. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Amén. ¿Qué le dijo el ángel? Envía hombres a Jope y busca a un hombre llamado Simón Pedro. Él. ¿Quién? ¿Quién? Pedro. Él te hablará palabras y serás salvo tú y toda tu casa. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. Amado hermano, Isaías entró a la corte, entró a la reunión celestial. Estaba en un consejo y en ese momento el Padre Yahweh dice, ¿a quién enviaré? Amén. ¿A quién enviaré por nosotros? Porque estaba hablando con seres celestiales, estaba hablando con muchos ángeles. Amén. Y se levanta Isaías y dice, heme aquí, envíame a mí. ¿Sabes por qué? Y ahora, ¿por qué este ángel no se puso a predicar? ¿Por qué tú ves que no están predicando los ángeles? O tú ves en las esquinas, un ángel está predicando. ¿Ves? ¿Ves? No, no ves. ¿Por qué? Porque el trabajo, ¿para quién es? Para nosotros, para los hombres, las mujeres, carne y hueso. A su nombre. Alábala al Rey. Es importante, hermano. Y entonces tú necesitas prepararte para hacer un discurso elocuente, o sea, predicar con elocuencia. Amén. A su nombre. Alábala al Rey. Te llegará a tocar predicar la palabra, pero tu discurso, tu mensaje tiene que tener un tema. Amén. No voy a dar una palabra, no, tu mensaje tiene que tener un tema significativo, un tema. Es por eso yo vengo con un tema. ¿Cómo se llama mi tema? Quiero predicar. Amén. A su nombre. Alábale al Rey que vive. Esto es ya para el discurso, o para el mensaje, o para la prédica. Tu mensaje o tu discurso tiene que tener un objetivo. ¿Qué tiene que tener? Tu enseñanza, tu mensaje, tu prédica, tu sermón. ¿Qué tiene que tener? Un objetivo. ¿Ustedes pueden darse cuenta cuál es mi objetivo con esta enseñanza que les doy? Muchos se dan cuenta. ¿Cuál es mi objetivo con lo que yo te enseño? Sí, ¿no? ¿Sabes cuál es mi objetivo? No te cuento. Mi objetivo es que todos ustedes salgan a predicar. Entonces ya no hay un pastor, sino hay 50. A su nombre. Alábale al Rey. O sea,
Cuando tú prediques la palabra, así te toca una lectura bíblica, amado hermano, es para todo. Tú tienes que tener un mensaje y un objetivo. El objetivo de un predicador es que la palabra toque tu corazón y cambie tu vida. Tú vas a predicar a un lugar y tú acuérdate de esto. Anda con un tema, anda con un objetivo. A su nombre. Alábale al Rey. Tu mensaje tiene que ser analítico. O sea, tú tienes que analizar lo que estás predicando. No prediques cualquier cosa. Tú tienes que saber de qué estás hablando. Amén. Tú tienes que saber de qué estás hablando. No, ay, me tocó una palabra. Vamos a dar una palabra. Y al final ni tú mismo entiendes lo que estás dando. Y no puede ser así, ¿o sí? Tú tienes que entender. Tú tienes que tener un análisis. Padre, ¿qué me estás hablando? Gracias. Este mensaje se va a mis hermanos. Amén. A su nombre. Alábale al Rey. Tú tienes que utilizar todos los recursos que tengas. ¿Qué recursos, pastor? Amado hermano, tú tienes que utilizar recursos para que tu sermón o tu mensaje no sea aburrido. ¿Han escuchado ustedes mensajes donde ¿eso a qué hora acaba? No entendiste ni una sola palabra. Entonces, en tu mensaje tú tienes que darle algo, una chispa. Levanta la voz, baja la voz, ten inflexión. Cuenta un testimonio. Cuando se están durmiendo, cuéntales algo. Amén. Tienes que utilizar recursos. A su nombre. Alábale al Rey. Por lo general, incluso en la lectura que nosotros tuvimos en Hechos, cuando Pablo predicó, siempre, por lo general, siempre va a haber uno que se duerma. Amén. Incluso a Pablo, hermano, predicando largamente toda la noche, uno se durmió. Así que tranquilos, si se duermen, ese es uno. A su nombre. Gloria al Eterno, hermano. Tu mensaje tiene que ser preparado. ¿Cómo tiene que ser? Preparado. O sea, date un tiempo para elaborarlo. No puedes decir, ya, a ver, ¿qué me va a decir? ¿Qué voy a dar al pueblo? Tienes que prepararte. ¿Amén? ¿Qué más? Tenemos que usar una voz clara y bien usada, como les dije al principio. Nuestra voz, ¿cómo tiene que ser? Clara. Si no tenemos equipos, entonces levantamos la voz, pero nuestra voz siempre tiene que ser clara. Ay, no, pastor, es que así es mi voz. No, tú estás predicando la palabra. Tienes que usar correctamente el timbre de tu voz, hacerlo tu voz un poco más gruesa. ¿Se puede modular la voz o no? ¿Se puede o no se puede? Se puede modular la voz. Cuando estás hablando con tu esposo, esposo, ¿te acuerdas del otro día lo que me dijiste? Ya, ahí viene, cállate. ¿Sí? Pero cuando vas a predicar la palabra, tienes que hacerlo con denuedo, como lo hizo Pedro. O sea, con valor, con eficacia, con autoridad. A su nombre. Alábale al Rey. Cuando prediques la palabra tienes que tener gestos. Y tus gestos tienen que ser congruentes. Hermanos, te voy a hablar de la felicidad. Hermano, te voy a hablar de la alegría. ¿Soy congruente? No. Hermano, te voy a hablar de la felicidad y de la alegría que te dé el Eterno.
A su nombre. Alábala al Rey. O sea, tú tienes que transmitir lo que tú vas a predicar. O sea, tú tienes que luego adaptarte. Y por eso muchas veces no llegamos a donde nosotros queremos llegar, porque no nos adaptamos. Predicas a todo, tu prédica es puro cuchillo, machete, escoba, recogedor, lavatoriazo, así, pam, 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 pam. Tú tienes que saber adaptarte. ¿Dónde te encuentras? Tu mensaje en la casa de oración no puede ser igual, nunca puede ser igual, predicando en una congregación o en un lugar donde hay puro impíos. No te van a entender. Pero el Señor me ha dicho, pastor, usted no sabe. Tienes que adaptarte. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. Conoce estos temas y va a cambiar tu vida. Te vas a expresar diferente. Es por eso les dije, traigan su papel, traigan su lápiz. ¿Cuántos han traído? Se nota que quieren aprender. Entonces, si tú estás anotando, entonces todo va a cambiar. Cuando te escuche, cuando te toque una disertación, entonces yo te miraré y diré, ha prestado atención. Excelente. Amén. Pero algunos decimos, no, yo lo sé todo. Y después, a ver, ay no, me tiene cólera, pastor, por eso me saca a mí. Es que no nos estamos preparando para el pastor, nos estamos preparando para impactar el mundo. A su nombre. Alábala al Rey. Y con esto terminamos. Pastor, entonces, Yahshua predicaba, Pedro predicaba. ¿Quieren conocer su prédica de Pedro? ¿Quieren saber cómo Pedro predicaba? Léelo. Hechos capítulo 2, 14. Y todavía título dice, ¿no? Primer discurso de Pedro. Amén. O sea, ¿cómo era? Su primer discurso, su primer mensaje, su primera prédica, hermano. La palabra es tan maravillosa que nos enseña. Justo ahora, después de esto, te tocará a ti tu primer discurso, tu primera predicación. Vamos a la cancha, dicen algunos. Hechos capítulo 2, verso 14, dice la palabra. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, ¿qué dijo? Alzó la voz, amén, y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Amén. ¿Cómo empezó Pedro? Varones judíos, ay, ¿dónde está Yahshua? ¿Se dan cuenta o no? El primer mensaje. Ay, ¿por qué me quedé dormido en el mensaje? Ay, ¿por qué me fui a jugar afuera? ¿Por qué? ¿Por qué me fui a perder el tiempo allá afuera? Debí haber escuchado el mensaje, debí haber venido ese día al servicio. Van a estar en esa situación. Y esa es tu oportunidad. Y si tú no te preparas bien para el eterno, entonces ¿qué va a hacer de nosotros? El diablo nos va a avergonzar. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. Y así empezó Pedro, y usted lo estudias en tu casa y lo comienzas a leer. ¿Cómo empezó? Alzó la voz y le dijo: varones de Jerusalén, escuchen a mis palabras. Y comenzó a dar su discurso. ¿Y cómo termina? En el verso 40. Verso 40. Y con otras muchas palabras, amén, ¿qué dice? Con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo:
sed salvos de esta generación perversa. Amén. O sea, Pedro estaba persuadiendo, por favor, sean salvos de esta generación perversa. La persuasión, amado hermano, tiene un objetivo de hacer que las personas se vuelvan al Eterno. Si tú vas a predicar la palabra y tú lo haces con persuasión, tú los vas a persuadir, no obligar. Amén. Amén. Los vas a persuadir para que se vuelvan al Eterno. Y en el verso 41 obtuvo Pedro lo que estaba diciendo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se dan cuenta? Una predicación efectiva cambia vidas. A su nombre. Alábale al Rey. Pedro predicaba así porque Yahshua los había preparado, hermano. Y el Eterno quiere prepararte. Es por eso todos los jueves, desde el jueves pasado empezamos, hasta todos los jueves, tú serás preparado. Ya depende de ti. Amén. Dile a tu hermano, ya depende de ti. Hubiera querido mucho que me enseñen. Sinceramente, hubiera querido mucho que me enseñen. Pero el Eterno ha permitido que yo aprenda para que les enseñe a ustedes. Valoren lo que el Eterno hace con ustedes. A su nombre. Alábale al Rey. Pastor, ¿y qué pasa si el otro jueves yo me discuto con mi esposa y no vengo al servicio? Ya depende de ti. Pastor, ¿qué pasa si el otro jueves me quedo dormido? Porque yo soy muy somnoliento. Depende de ti. No pierdas esta oportunidad de cambiar tu vida. Póngase de pie, pueblo del Señor. Tenemos una gran comisión, un gran trabajo, un mandato de servirlo al Eterno, pero de una manera diferente. Muchos anhelamos servirle con calidad. Otros así nomás. Que tu caso no sea del así nomás, sino de hacerlo diferente. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. Y tu vida va a cambiar. Pastor, ¿qué ganas usted enseñándome a mí? Yo gano mucho más. Yo, al enseñarte a ti, al prepararte a ti, hago que tú te levantes y hagas crecer el reino del Eterno. Ese es amor. Puedo quedarme callado, puedo tan solo predicarte lo de siempre. Pero mi intención, sinceramente, con el corazón, es que tú te levantes, hermano. Que tú no seas un cristiano del montón. Que si algún día te toque salir, entonces tú sepas qué decir. Que no tan solo seas dependiente a tu pastor, sino tú seas capacitado, preparado. Pero todo depende de ti, de la decisión que tú tomes hoy. Sí puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Si el Ruaj está contigo, puedes hacerlo, puedes hacerlo. Pastor, pero ya tengo muchos años. No, puedes hacerlo. El diablo no te engañe. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Se lo levantó a Abraham, a Moisés, lo llamó a una edad que tenía. Él puede hacer contigo muchas cosas aún más grandes. Es por eso dile, Señor, ahí donde estás, Padre, yo quiero predicar tu palabra. Yo quiero predicar, Señor, dile. Ya no quiero conformarme, Padre, tan solo estar sentado y no hacer nada por ti. Quiero ser una persona diferente. Quiero ser un vaso útil para ti, Señor. Me prepararé, Padre. Tomaré conciencia en mi vida, Señor. Yo no quiero ser un más del montón.
Quiero ser alguien que lleve tu mensaje. Enséñame, Padre amado, a recordar lo que hoy tú me has enseñado. Lo pondré en práctica, Señor. Iré, Padre Santo, a predicar a mi familia. Cambiaré mi manera de leer, mi manera de acentuar mis palabras. Predicaré con objetivo, Señor. Por favor, Padre mío, úsame, dile, úsame, Señor. Úsame como tú quieras. Yo estaré preparado para hacer tu obra, Señor. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Te damos las gracias. Gracias, Padre, por todo. Amén, amén y amén. Alábala al Rey. Alábala al Rey. Si quieren mejorar su lectura, amado hermano, oren, lean la palabra en voz alta. Amén. Lean en voz alta. Que muchos de ustedes leen así, ¿no? En su mente, no van a mejorar. Si leen en voz alta, todo va a cambiar. Van a mejorar. Al principio yo leía también en voz alta. La primera vez que leí la palabra, leí en voz alta. Hasta ahora, muchas veces para predicarles, cuando leo en voz alta es muy diferente que cuando leo en la mente. Es como consejo. Que el Eterno los bendiga, hermano. Shalom. Gloria a Dios. Dale esas palmas, mis hermanos.